Buen día, mi nombre es Wilmer Bermúdez. Es un honor para mí presentar los resultados de mi tesis doctoral titulada Experiencias y percepciones sobre la educación económica y financiera en instituciones educativas de la capital colombiana. Este trabajo ha sido dirigido por el doctor Raúl Reyes Contreras y corresponde a la culminación de mi proceso de formación en el doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Agradezco su presencia y atención. Para iniciar, es importante entender el contexto que motivó esta investigación. A nivel internacional, organismos como la OCDE y la ONU han alertado sobre cómo la falta de educación financiera limita la toma de decisiones informadas y afecta el bienestar económico a largo plazo, provocando incluso tasas de abandono escolar. En el contexto nacional, el Ministerio de Educación de Colombia reporta que solo el 32% de los adultos han recibido educación económica y financiera, y que las estrategias existentes en las instituciones educativas tienden a enfocarse únicamente en el emprendimiento, dejando de lado la formación para la vida. Además, a nivel local, en Bogotá, se observan niveles críticos de educación financiera en zonas marginales, lo que impacta la calidad de vida de sus habitantes y limita las oportunidades laborales y de emprendimiento, como señalan estudios recientes. Con base en ese contexto, se plantea como pregunta central de investigación: ¿cuáles son las experiencias y percepciones de docentes, directivos y estudiantes del Colegio Técnico Comercial República de Guatemala en relación con la educación económica y financiera, y de qué manera pueden identificarse oportunidades para fortalecer su implementación en el contexto educativo? A partir de esta pregunta general, se formulan tres preguntas secundarias que guiaron el proceso de recolección y análisis de la información. Estas indagan por la percepción de la comunidad educativa, por la interpretación de la normatividad relacionada con la educación económica y financiera y por las experiencias más relevantes vinculadas a su implementación. Se plantea el supuesto teórico que sostiene que las experiencias y percepciones de la comunidad educativa inciden directamente en la adquisición de habilidades prácticas para una toma de decisiones económicas responsables. Con base teórica, se permite orientar el diseño metodológico de la investigación. Esta investigación se justifica en varios niveles. Por conveniencia, dado que la falta de educación financiera limita el acceso a bienes y servicios esenciales y afecta la calidad de vida, como señalan Pedreros. Por relevancia social, ya que el conocimiento financiero es clave para reducir la desigualdad y promover la equidad, de acuerdo con lo que expresa Beltrán y otros autores. En cuanto a su utilidad teórica, responde a un área poco explorada en Colombia, pero fundamental para la formación ciudadana, como plantean Balbuena y colaboradores. Desde la perspectiva metodológica, contribuye a cerrar brechas socioeconómicas a través del diseño de estrategias pedagógicas innovadoras, según Montaña y Ferrara. Y en términos prácticos, promueve la educación financiera escolar como una inversión en el bienestar futuro, tal como sostiene Castro. Para fundamentar teóricamente esta investigación, se parte de la teoría sociocultural de Vygotsky, quien sostiene que el desarrollo cognitivo está determinado no solo por factores biológicos, sino principalmente por el entorno social y cultural. Desde el constructivismo de Oswald, comprendemos que el aprendizaje significativo ocurre cuando los nuevos conocimientos se conectan con saberes previos, resaltando la importancia de partir de la realidad del estudiante. En ese sentido, Guerra ha señalado que las estrategias pedagógicas deben contextualizarse en la vida real de los estudiantes, mientras que Mohagiri enfatiza que los programas educativos deben integrar el entorno para favorecer un aprendizaje aplicable y útil. Complementando el marco teórico, encontramos que la educación debe generar zonas de desarrollo próximo, según Vygotsky y Gao, impulsando la autonomía y la integración de los estudiantes en las estructuras sociales y en las estructuras económicas. Así el rol de los educadores es clave, ya que actúan como mediadores que facilitan el aprendizaje y fortalecen la comprensión de estructuras económicas, como lo afirman Córdoba y Aguilar y Oceda. Ya que la educación económica y financiera, de acuerdo con la OCDE y otros autores,
es esencial para la toma de decisiones informadas y la inclusión social. Además, se reconoce una necesidad social para contribuir a mejorar la calidad de vida y promover la justicia social. Por otra parte, las políticas educativas en Colombia buscan garantizar el acceso equitativo y fomentar la autonomía, esa autonomía financiera a través de la educación económica y financiera. En cuanto a la fundamentación empírica, se revisaron varios estudios recientes, donde por un lado, Amaguirre y otros autores evaluaron programas de educación financiera en Estados Unidos, evidenciando su impacto en conocimientos y actitudes. Ranta y otros autores analizaron la formación en habilidades financieras de futuros docentes en Finlandia, destacando la necesidad de integrar competencias del siglo XXI. A nivel nacional, Balbuena y Palencia examinaron la implementación de programas como Mi Plan, Mi Vida y Mi Futuro en Colombia, evaluando su pertinencia. Asimismo, Ozdemir y Uyanik comprobaron la eficacia de programas de educación financiera en secundaria y Córdoba resaltó el valor del trabajo colaborativo y el debate para mejorar la apropiación de contenidos relacionados con la educación económica y financiera. Con respecto a los objetivos, el objetivo principal de esta investigación fue analizar, mediante entrevistas y análisis de contenido, las experiencias y percepciones de estudiantes, docentes y directivos en relación con la educación económica y financiera con el fin de identificar oportunidades para fortalecer su implementación. Y se definieron 3 objetivos específicos. El primero, explorar las percepciones y experiencias de la comunidad educativa. El segundo, analizar cómo los directivos y docentes interpretan la normatividad de la educación económica y financiera en el diseño curricular. Y tercero, examinar las necesidades y desafíos percibidos en relación con la implementación de la educación económica y financiera. Respecto a la metodología, esta investigación adoptó un enfoque cualitativo con un alcance descriptivo. Se trabajó con una población de 1.142 estudiantes y 64 profesores del Colegio Técnico República de Guatemala. La recolección de datos se realizó mediante entrevistas semiestructuradas y el análisis de contenido se apoyó en la codificación de patrones narrativos, permitiendo una comprensión profunda de las experiencias y percepciones sobre la educación económica y financiera. El instrumento que se utiliza en esta investigación fue una entrevista semiestructurada dirigida a toda la comunidad educativa. Esta entrevista fue adaptada de Quintero y cuenta con una validez respaldada en investigaciones previas en el contexto colombiano. Constó de 27 preguntas orientadas a explorar experiencias y percepciones sobre la educación económica y financiera en la comunidad educativa. En cuanto a la confiabilidad, el instrumento mostró pertinencia temática y claridad en su aplicación a distintos actores educativos. Y el tipo de análisis que se realizó es cualitativo, basado en la identificación de contenidos temáticos para interpretar percepciones, conocimientos y vivencias en torno a la educación económica y financiera. De manera complementaria, se utilizó una segunda entrevista semiestructurada, esta vez dirigida a directivos y docentes. Esta entrevista también se basa en la propuesta de Quintero y contiene 14 preguntas enfocadas en explorar las percepciones sobre la inclusión de la educación económica y financiera en el currículo escolar. El instrumento fue validado para aplicarlo en el contexto colombiano, demostrando alta pertinencia y comprensión contextual. Al igual que el instrumento anterior, el análisis se realizó de manera cualitativa mediante el contenido temático de los discursos de los participantes. Con respecto a la operacionalización de las variables, se divide en 2 grandes categorías: educación económica y financiera y diseño de la educación económica y financiera en instituciones educativas. Cada categoría se evaluó mediante entrevistas específicas, considerando dimensiones como el manejo del dinero, necesidades económicas, expectativas financieras, conocimientos sobre educación económica y financiera, proyecciones, entre otras. Además, las dimensiones se asociaron a indicadores de conocimiento o percepción, dependiendo del tipo de información que se buscaba identificar. Para el análisis de datos se realizó una exploración de respuestas contextualizadas, seguida de la codificación en el programa Atlas-T, lo que permitió sistematizar y categorizar la información de manera rigurosa.
En cuanto a las consideraciones éticas, en todo momento se garantizó la confidencialidad, de los datos y la protección de las respuestas de los participantes. La participación fue completamente voluntaria, permitiendo que cualquier persona se retirara en cualquier momento sin consecuencias negativas. Se entregó un consentimiento informado claro, detallando los objetivos, métodos, beneficios y riesgos del estudio. Asimismo, se aseguró la transparencia de procesos investigativos, comunicando de manera abierta las limitaciones y resultados, y se respetó plenamente la autonomía de cada participante, promoviendo su decisión libre y consciente de formar parte de la investigación. A partir del análisis de las entrevistas semiestructuradas, se identificaron 7 categorías fundamentales que permiten comprender cómo se concibe, experimenta y valora la educación económica y financiera en su contexto escolar. Se comenzó por la categoría manejo del dinero, donde se evidenció que, aunque existe conciencia sobre la importancia de administrar los recursos, el conocimiento formal sobre técnicas de ahorro, presupuesto de inversión es limitado y se aprende más por experiencia que por formación estructurada. En cuanto a las necesidades económicas financieras, los participantes manifestaron preocupación por cubrir sus necesidades básicas y una alta dependencia de ingresos variables, lo que incide en su estabilidad financiera. En la categoría de expectativas sobre el sistema financiero, reflejan desconfianza hacia las entidades bancarias, así como un deseo por comprender mejor el funcionamiento de servicios financieros básicos. En los conocimientos de educación económica y financiera, los hallazgos muestran carencias significativas. Se reconoce que la educación económica y financiera no forma parte de manera explícita del currículo y que existe una urgencia de integrarla de manera más sólida. En las categorías proyecciones, angustias y problemas financieros, se evidencia la tensión entre las aspiraciones de mejorar la economía personal y los temores frente a la incertidumbre laboral y económica. Y en formas alternativas del manejo del dinero, los participantes mencionaron prácticas informales, como el uso de tiendas o cajas de ahorro comunitarias, ante la falta de acceso a instrumentos formales. Por otra parte, en el análisis de cómo los docentes y directivos interpretan la normatividad relacionada con la educación económica y financiera y su implementación curricular, se percibe que si bien existen conciencias sobre la importancia de la educación económica y financiera y que las instituciones brindan doble titulación en modalidades comerciales, muchos docentes consideran que no cuentan con la formación adecuada para enseñarla de manera efectiva. Con respecto a las estrategias y programas de educación económica y financiera en instituciones educativas, se evidenció que aunque existen esfuerzos puntuales como talleres de emprendimiento o actividades extracurriculares, estas no se articulan con un enfoque pedagógico estructurado de educación financiera. Respecto al alcance, enfoque y cobertura de los programas en educación económica y financiera, se encontró que son limitados en su alcance, centrados en actividades aisladas y sin continuidad a lo largo de la formación escolar. La categoría gestión con las entidades vigiladas en materia de educación económica y financiera revela que las alianzas con entidades externas como bancos o el SENA son escasas o cuando existen no se integran de manera efectiva al currículo. Y finalmente, en opinión y principales problemas de la educación económica y financiera, docentes y directivos coinciden en que una de las principales barreras para la implementación efectiva es la falta de políticas institucionales claras y el desconocimiento de la normatividad vigente sobre educación financiera. Los comentarios adicionales refuerzan la necesidad de diseñar programas transversales que consoliden esta formación desde los primeros años escolares. Para cerrar el bloque de resultados en relación a las necesidades y desafíos percibidos por docentes y directivos respecto a la implementación de la educación económica y financiera, se destaca la urgencia de capacitar a los docentes en metodologías innovadoras para la enseñanza de contenidos económicos y financieros, así como la necesidad de incorporar la educación económica y financiera de forma transversal en todas las áreas del conocimiento. Además, se identificó la necesidad de mayor acceso a recursos pedagógicos y tecnológicos que faciliten el aprendizaje de conceptos financieros de manera práctica y contextualizada.
Por otro lado, los desafíos con la implementación de la educación económica y financiera incluyen la falta de articulación entre las políticas educativas y los proyectos institucionales, la carencia de apoyo institucional sostenido y la resistencia al cambio por parte de algunos actores educativos. También se destaca como desafío la necesidad de superar la visión instrumental de la educación económica y financiera limitada al emprendimiento para enfocarse en el desarrollo de competencias financieras para la vida. En la discusión de resultados se identificó que los conocimientos financieros en la comunidad educativa se basan principalmente en experiencias diarias y no en una formación estructurada, como lo evidencian Amaguer y otros autores y Sánchez. Se observó que las prácticas financieras están centradas en la satisfacción de necesidades básicas y hay un ahorro precario, reflejando dinámicas de subsistencia más que de planificación, en concordancia con Estrada y Miranda. En cuanto a la presencia curricular, se constató que la educación económica y financiera es débil y carece de continuidad pedagógica, tal como advierten Turiño y Dávila. También se evidenció la necesidad de formación docente en metodologías innovadoras que vinculen la educación económica y financiera a los contextos reales, necesidad resaltada por Ranta y otros autores. Además, se destacó la importancia de las alianzas externas como el SENA para fortalecer la implementación de la educación económica y financiera, siguiendo lo propuesto por Valderrama y Enríquez. Y finalmente, se reconocieron obstáculos estructurales, curriculares e institucionales que limitan la inserción efectiva de la educación económica y financiera, tal como lo sostienen Aguilar y Oceda. Aquí presento un análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que sintetiza las percepciones de los participantes frente a la educación económica y financiera. En las fortalezas destaca que, aunque la educación económica y financiera no es estructurada, los participantes muestran presaberes sobre finanzas personales y una clara conciencia de su responsabilidad individual en el manejo del dinero. Entre las debilidades se evidencia que estos presaberes son insuficientes para enfrentar los retos económicos actuales, además de la escasa presencia de una formación financiera sólida en los entornos educativos. Respecto a las oportunidades, se resalta una disposición favorable, tanto para aprender como para enseñar sobre educación financiera, lo que abre un camino importante para el fortalecimiento de programas educativos en este ámbito. Y finalmente, las amenazas revelan riesgos externos como la falta de apoyo institucional o situaciones de emergencia económica que puedan frenar el logro de proyecciones financieras responsables entre los estudiantes y docentes. Con base en el análisis de resultados, se proponen dos grandes líneas de recomendaciones. Por un lado, en la generación de nuevas líneas de investigación. La investigación evidenció vacíos significativos en herramientas pedagógicas y en la formación docente en educación económica y financiera. Se propone formular nuevas preguntas que profundicen en conocimientos clave, estrategias didácticas innovadoras y modelos de colaboración institucional. Además, se reconoce la urgencia de estudiar cómo articular teoría y práctica en educación financiera, teniendo en cuenta los distintos contextos sociales y económicos del país. También se sugiere fortalecer alianzas interinstitucionales, como con el SENA, para robustecer los procesos de formación financiera desde edades tempranas. En segundo lugar, en cuanto a las aportaciones al campo del conocimiento y a la sociedad, los hallazgos muestran que el conocimiento teórico en finanzas aún no se traduce de manera efectiva en la práctica cotidiana en la comunidad educativa. La educación económica y financiera surge así como una necesidad social urgente que puede fortalecer la toma de decisiones responsables y preparar a las nuevas generaciones para enfrentar eventuales crisis económicas. Por tanto, se recomienda incorporar la educación económica y financiera de forma sistemática en los currículos escolares y promover políticas públicas que favorezcan la formación de alianzas de estrategias para su implementación. Finalmente, este trabajo se fundamentó en un respaldo teórico y metodológico, referenciado en autores y documentos claves como Guerra, Hernández Sampier, el Ministerio de Educación Nacional y organismos internacionales como la OCDE, quienes contribuyeron a contextualizar y enriquecer el análisis
sobre la educación económica y financiera en nuestro entorno. Gracias.